Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Hace unos días vimos todos como después de varios años sin presidente, pues volvemos a tener presidente del gobierno en Cuba. Vamos a hablar hoy sobre eso y vamos a hablar sobre algunas cosas que hay detrás de ese nombramiento. Detrás de este nombramiento lo primero que hay es un discurso bastante manipulado y pensado específicamente para confundir a los cubanos y a una buena parte de la opinión internacional. Lo primero es dejar claro que aquí no hubo unas elecciones. El proceso de elegir familia lleva implícito varias opciones sobre las cuales tú vas a elegir algo. Por ejemplo, si vas a elegir una manzana, quiere decir que hay un grupo de manzanas, o al menos dos manzanas, a partir de las cuales tú vas a elegir una de ellas. Lo mismo pasa con los presidentes. Si vas a elegir un presidente, hay un grupo de candidatos, o al menos dos candidatos, a partir de los cuales tú vas a elegir uno. Eso es una elección. Eso son elecciones. Aquí no hubo eso. Aquí hubo un candidato por el cual votaron todos los delegados, todos los diputados. Eso es una votación, no es una elección, no son elecciones. Así que desde el momento en que te están diciendo que hubo unas elecciones de presidente en Cuba, eso es falso, te están engañando, te están manipulando. Por otra parte, otra cosa curiosa que solo pasa en Cuba y en Corea del Norte es la unanimidad parlamentaria. Todos los diputados de la Asamblea Nacional votaron por Díaz-Canel. Esto resulta cuanto menos sospechoso que 579 diputados voten todos por la misma persona emitiendo un voto favorable. Sin ninguna abstención, sin ningún voto en contra, todos estuvieron de acuerdo. Yo no sé ustedes en su familia, pero en mi familia, que somos pocas personas, pues no estamos de acuerdo casi ninguno en todo. Imagínense ustedes poner de acuerdo 579 personas en la elección de uno solo para que represente un país. Eso es estadísticamente imposible, pues en Cuba ocurre. Eso cuanto menos es sospechoso. Estos diputados de la Asamblea Nacional, en teoría, deberían representar al pueblo cubano. Es decir, todos esos diputados están ahí representando a los 11 millones y medio de ciudadanos cubanos. Dentro de esos 11 millones y medio de ciudadanos cubanos, hay cubanos como yo que no estamos de acuerdo con Díaz-Canel de presidente. Sin embargo, ningún diputado en esa asamblea emitió un voto que nos representara a nosotros. Lo que viene a decir que la Asamblea Nacional, ese poder político, está desconectado de la realidad social cubana. Hay una Asamblea Nacional que no representa al pueblo cubano. La Asamblea Nacional ahora mismo es una institución a espaldas del pueblo cubano y por otra parte está secuestrada por la real estructura de poder que existe en Cuba, que es el Partido Comunista de Cuba. Algunas personas ingenuas, diría yo, me han dicho que esta figura del presidente puede suponer una diferencia, porque según ellos, bueno, y según está también en las funciones del presidente en teoría, puede tomar decisiones sin depender de la aprobación del Consejo de Estado. Esto lo que significa es que, por desgracia, hay personas que siguen sin ver dónde está la raíz del problema en Cuba. La raíz del problema en Cuba no es el Consejo de Estado, ni es la Asamblea Nacional, ni es el supuesto presidente este. El hecho de que Canel sea presidente, familia, sin haber unas elecciones, esa no es la raíz del problema. El presidente pudo haber sido cualquier persona, pudieron haber puesto ahí a cualquier mequetrefe. En cualquier caso, la persona que hubieran puesto ahí, sea Canel o sea cualquier otra, no es la que dirige el país. Y da igual si el Consejo de Estado lo controla o no. Esa persona no dirige el país, ni la Asamblea Nacional dirige el país tampoco. El país lo dirige el Partido Comunista de Cuba. Y esas personas que están ahí, esos diputados de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado y el propio Díaz-Canel, son simplemente herramientas del Partido Comunista de Cuba para gobernar. Esa es la realidad. El país, por desgracia, lo sigue dirigiendo Raúl Castro, desde las sombras. Ahí está el problema que tenemos. Ese es el verdadero problema, que tenemos un presidente, una Asamblea Nacional y un Consejo de Estado que son títeres del Partido Comunista de Cuba y de su presidente, que es Raúl Castro. Y que la constitución actual permite que el Partido Comunista de Cuba dirija
y tenga como herramientas a la Asamblea Nacional, que debería ser la representación del pueblo y no la representación del Partido Comunista de Cuba. Tenemos un país, familia, con una estructura de poder que no corresponde a las estructuras de las democracias homologadas y centra el poder en una sola persona, en Raúl Castro, que ni siquiera está a la luz pública. Centra el poder en esta persona y esta persona es la que mueve los hilos desde atrás y controla todo lo que pasa en el gobierno del país. Y por otra parte, expone a la luz a personajes como Díaz-Canel y a instituciones como la Asamblea Nacional que no tienen ninguna función ahora mismo. Son marketing únicamente, están ahí de cartón. Son para dar una imagen nada más de aparente normalidad y de aparente democracia en el país. Para que lo entiendan mejor, si ahora mismo disolvemos la Asamblea Nacional, cogemos a todas estas personas que han votado por Canel y los mandamos a todos para su casa. Disolvemos el Consejo de Estado y los mandamos a todos para su casa también. ¿Qué pasaría? Nada. Se mantendría exactamente la estructura de poder del país. ¿Por qué? Porque la estructura real es la del Partido Comunista de Cuba y todas estas personas dejarían esos cargos de Asamblea Nacional, Consejo de Estado y todo esto, pero seguirían manteniendo sus puestos en el Partido Comunista de Cuba, que es donde está la estructura real de poder del país. Ese es el problema que tenemos, esa es la raíz de nuestro problema. Estamos enfocados, la mayoría, por los comentarios que puedo ver por internet, estamos enfocados en que si salió Canel, en que si nadie le votó, en que si no me representa. Todo eso está muy bien, todo eso está muy bien que estés en desacuerdo con todo este proceso, pero tenemos que, no podemos perder el foco del problema. Canel es simplemente una de las consecuencias del problema que tenemos. Canel es uno más, es una variable más en la ecuación que nos está hundiendo en la miseria. Nuestro principal problema es el Partido Comunista de Cuba. Ese es nuestro verdadero problema, que, como les decía antes, constituye una estructura de poder paralela a la que debería ser la estructura real de gobierno en Cuba. Tenemos ahora mismo dos gobiernos. Tenemos el de marketing, el de cartón, la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, toda esta gente que vota por unanimidad. Y luego tenemos el gobierno real, que es Raúl Castro y toda la estructura de buró político del partido. Ahí está el gobierno real. Tenemos, familia, que aprender a identificar la raíz de nuestro problema, porque si no vamos a seguir intentando cortar las cabezas de la hidra y no vamos a ganarle nunca. Mientras más cabezas cortemos, más cabezas van a salir. Tenemos que ir a la raíz de nuestro problema. Raúl Castro dijo, refiriéndose a Canel, y leo textualmente: cuando él cumpla sus 2 mandatos, si trabaja bien y si así lo aprueba el Comité Central de nuestro partido y el órgano supremo del poder del Estado, que es esta asamblea de la que formamos parte, él debe mantenerse. Lo mismo que estamos haciendo ahora, él tiene que mantenerlo con su sustituto. Ahí está la clave, familia. ¿Podemos enfrentarnos a Canel? Claro que sí, podemos y debemos enfrentarnos a Canel. Pero tenemos que saber que Canel no es nuestro principal problema. Cuando pensemos que ya le hemos ganado a Canel, cuando Canel esté quemado, lo quitarán y pondrán a otra persona que siga haciendo lo mismo y, como ha dicho Raúl, va a seguir respondiendo a sus intereses y nosotros tendremos que empezar la lucha otra vez desde cero contra esa persona. Por eso es importante que tengamos identificado quién es la causa del problema y dirijamos hacia ahí todos nuestros esfuerzos. Y la causa del problema es la estructura del Partido Comunista de Cuba. Sin esa estructura, la dictadura cubana no puede sobrevivir. Hay dos cosas sin las que no puede sobrevivir la dictadura cubana. Una de ellas es la economía, el dinero que mandamos nosotros, que eso ya lo hablé en un video, y la otra es esta estructura mafiosa del Partido Comunista de Cuba, que se mueve, pues igual tú estudias la estructura mafiosa de la Cosa Nostra y vas a ver que esto pues, es una estructura muy parecida, es exactamente la misma cosa. Pues sin esas dos cosas, sin el dinero y sin esa estructura, se acaba la dictadura cubana, no pueden sobrevivir. Por eso tenemos que enfocar nuestros esfuerzos hacia ahí.
Ese es nuestro verdadero problema, la mafia del Partido Comunista de Cuba. Si hay un presidente o no, si alguien le votó o no, familia, todo eso es marketing para confundirte y mantenerte entretenido. Da igual si es Canel, da igual el que sea. Al final, el presidente es Raúl Castro Ruz. Y ese es el que provoca todos nuestros problemas. Y contra ese y contra su estructura de poder es contra la que tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos. Eso tenemos que entenderlo, familia. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Esta era la reflexión que quería hacer hoy con ustedes, familia. Tenemos que, insisto una vez más, leer detrás de los mensajes que nos envían estas personas. Estas personas están jugando continuamente al juego del engaño. Tienen un teatro montado para entretenerte y que no veas lo que hay detrás del telón. Tenemos que ver lo que hay detrás del telón. Tenemos que aprender a interpretar estas cosas que pasan. Y incluso podemos tener muchos tipos de interpretaciones sobre el mismo hecho, pero debemos darnos cuenta de que toda esa fachada, toda esa parafernalia que han montado, todo eso es simple marketing para entretenernos. Siempre detrás está pasando otra cosa. Y nuestro enemigo, nuestro principal problema, el que nos tiene hundidos en la miseria en Cuba, el que nos reprime, es el Partido Comunista de Cuba. Contra ese es contra el que tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos, todas nuestras críticas, todas nuestras protestas contra esa institución y contra esa mafia que representa el Partido Comunista de Cuba. Esta era la reflexión que quería hacer hoy con ustedes, familia. Espero me hayan entendido y espero que cada vez que vean un video así reflexionen, piensen y lo más importante es que aprendan a analizar las noticias que llegan de Cuba siempre, intentando ver más allá de la propia noticia, del propio teatro que montan ellos. Nos vemos en próximos videos, familia.